Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Como lo verán, cambiaré un poco la historia de este anime, y me emociona saber que seré el primero en hacer este tipo de historia en esta comunidad. Como sabrán, si buscan una historia alterna en cualquier red social, no encontrarán muchas, y la mayoría serán los llamados fanfics. Ojo, un fanfic no es lo mismo que un ¿qué hubiera pasado? Son cosas diferentes. Además, solo tomaré en cuenta los eventos de la novela ligera y el manga, dejando de lado el anime. Pero ya, sin mucho más preámbulo de mi parte, comencemos con esta historia. Esta historia comienza mucho antes de los acontecimientos de la novela ligera número 1 de Konosuba, e incluso antes del spin-off de Megumin. En esta versión, la diosa Eris no se habría involucrado tanto con los humanos usando su forma de Chris. Al bajar al mundo de los mortales en busca de las reliquias de los reencarnados muertos, y como sabemos que Darkness pidió un amigo, como se vio en uno de sus relatos que le contó Chris, o Eris, como quieran decirle, a Kazuma, digamos que Eris atendió su petición. Sin embargo, en esta historia, en lugar de convertirse en la amiga de Darkness, tal vez le habría enviado a uno de sus tantos devotos para ser su nuevo amigo, aunque esto habría provocado un mayor retraso en la trama original, ya que no sería ella misma quien lo hiciera. Así, la historia avanzaría sin cambios significativos. Megumin aprendiendo la magia de explosión y, al mismo tiempo, Kazuma reencarnando en el mundo con Aqua como compañera, ocurriendo los eventos tal como en la historia original. Sin embargo, el verdadero cambio vendría al momento de conocer a Darkness. En esta historia, Darkness nunca habría sido compañera de Chris, lo que habría dificultado mucho más que Kazuma la reclutara para el equipo. Además, Darkness sería un poco más débil que la versión original. Por otro lado, Kazuma, al no conocer nunca a Chris, no aprendería las habilidades de ladrón, lo que retrasaría aún más su desarrollo, obligándolo a depender de otros hechizos como aventurero. Aún así, como en la historia original, con los repollos costándole un poco más y obteniendo un poco menos de sus ganancias, sucedería el incidente de la explosión en el castillo de uno de los generales del Rey Demonio, y de igual forma visitarían la ciudad de los aventureros para averiguar quién había destruido su castillo, y de igual manera amenazando a los aventureros, con Megumin interviniendo y el general maldiciendo a Darkness. Pero esta vez, Darkness no disfrutaría de la maldición como suele hacerlo. Al contrario, esta vez sí sufriría por ella, ya que, al ser más débil por no conocer a Chris, no tendría la experiencia que la habría hecho más fuerte. Sin embargo, Aqua terminaría deshaciendo la maldición, y de igual manera, el general desaparecería del lugar, tal como ocurre en la historia original. Avanzamos a los acontecimientos de Mitsurugi y los cocodrilos. De igual manera, sucedería todo igual, pero al conocer al personaje cliché de un isekai, aquí se vendría el cambio en la historia original. Kazuma, al nunca conocer a Chris y nunca aprender las habilidades de ladrón, perdería el combate contra él. Como dijo el tipo, el trato era que debía darle a Aqua como recompensa, y, como tal, Kazuma cedería, ya que aquí todavía no se había formado un vínculo tan cercano con sus compañeras. Sus compañeras reprocharían lo que hizo, pero de igual manera Aqua se negaría a ir con Mitsurugi porque, como bien sabemos, aunque puede ser inútil a veces, nunca abandonaría a su compañero, ya sea por lealtad o conveniencia, como lo quieran ver. Al alargarse esta discusión, el grupo se desasiaría, mientras Aqua rechazaría ir con Mitsurugi, quedándose con Kazuma. Como bien sabemos, esto cambiaría brutalmente el rumbo de esta historia. Buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el video. Como mencionamos anteriormente, al momento de que el grupo se hubiera dividido, Kazuma y Aqua habrían vuelto a la vida a la que estaban acostumbrados cuando llegaron a este mundo. Obviamente, el Muchibuchi habría intentado convencer a su diosa Aqua de quedarse con él, pero, como sabemos, ella lo habría rechazado. De igual manera, Kazuma habría aceptado la decisión de su tan proclamada diosa Aqua. Por otro lado, Megumin y Darkness habrían intentado unirse a otros grupos de aventureros, pero, debido a la actitud masoquista de Darkness, no habrían sido muy bien recibidas. Mientras tanto, Megumin, con su único hechizo, que era explosión, solo sería considerada una carga.
por temor a regresar a su aldea y enfrentar la humillación de ser vista como una demonio carmesí inútil que solo aprendió un hechizo, decidiría trabajar para sobrevivir, al igual que Aqua y Kazuma cuando llegaron a este mundo. Darkness, en cambio, simplemente regresaría a la mansión de su padre como signo de derrota por no ser una caballero efectiva. Por su parte, Aqua y Kazuma no la pasarían nada bien. Aqua reprocharía constantemente a Kazuma por haber dividido al equipo, mientras que Kazuma la ignoraría, diciéndole incluso que podía irse con otros grupos, ya que él podía sobrevivir solo. Como era de esperarse, las misiones que tomaban no serían nada fáciles sin una maga que redujera todo a cenizas ni un tanque que los protegiera. Esto los obligaría a volver a tomar las misiones de cazar sapos gigantes. Aunque Aqua se negaría rotundamente, Kazuma tendría que llevarla a rastras, y en más de una ocasión ambos estarían a punto de ser devorados por estos monstruos. Por otro lado, Mitsurugi, al enterarse de que uno de los generales del Rey Demonio vivía cerca de la ciudad de los aventureros, iría a enfrentarlo junto a sus compañeras, pero sería derrotado casi por completo. En un momento de distracción del general, Mitsurugi aprovecharía para huir del lugar. Sin embargo, el general no le daría mucha importancia y continuaría con su misión: investigar la luz que cayó en Axel, tal como le había ordenado el Rey Demonio. En esta versión, Beldia, al no ser molestado por las explosiones de Megumin, nunca atacaría la ciudad de los novatos de nuevo y seguiría centrado en su misión. Mientras tanto, Aqua y Kazuma no tendrían buenos resultados con las misiones de menor rango, ya que en varias ocasiones estarían al borde de la muerte y la paga no valdría la pena. Además, con el invierno acercándose, ambos llegarían al punto de rendirse. En ese momento, Luna se les acercaría con una misión que les vendría bien: exorcizar a un invocador de no muertos que estaba en el cementerio de Axel. Aqua convencería a Kazuma de aceptarla, y juntos se dirigirían al lugar. Al llegar, Aqua intentaría exorcizar al invocador, quien resultaría ser Whis, pero, como siempre, Kazuma la detendría. Whis les explicaría lo que estaba haciendo y el motivo detrás de ello. Como sucede en la historia original, Kazuma obligaría a Aqua a exorcizar el cementerio. Sin embargo, después de todos estos acontecimientos, el cambio de equipo con Dust no ocurriría, ya que Kazuma no tendría a sus compañeras habituales, y Aqua estaría ocupada con sus trabajos de medio tiempo para pagar sus deudas. Por esta razón, Dust no se fijaría en él y lo pasaría por alto como a un aventurero más del montón. Y, como pasa en la historia original, Kazuma obtendría la mansión debido a la pereza de Aqua para exorcizar el cementerio. Sin embargo, esta vez, la escena de los muñecos poseídos, que originalmente estaba formada por Megumin y Kazuma, ahora sería protagonizada por Aqua y Kazuma, imitando la misma escena de la persecución, ya que a la muy inútil se le olvidaría que podía exorcizar. Aún así, Whis lo salvaría y ahuyentaría a los espíritus, finalizando con una escena de todos comiendo tranquilamente y riéndose, hasta que la próxima amenaza no se acercara demasiado pronto. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el video. Como mencioné anteriormente, en la parte anterior hay algo que no mencioné y fue un error mío. Me refería a las misiones que tomaron Kazuma y Aqua, considerando que el general del Rey Demonio estaba cerca y solo había misiones de alto nivel disponibles. Pues bien, la respuesta es simple. Tomaron misiones de sapos, pero al escasear estas misiones por la temporada de invierno, tuvieron que recurrir a encargos puestos por la gente común. Uno de estos era tan simple como recuperar un pequeño gato, aunque casi mueren en el proceso. Dejando esa aclaración, después del exorcismo de la mansión por parte de Kazuma, Aqua y Whis, la verdad es que no ocurrirían muchas cosas. Llevaban una vida normal, Aqua trabajando a medio tiempo para pagar sus deudas, acumuladas principalmente por su problema con el alcohol, y Kazuma consiguiendo trabajo en otro lugar para mantener su vida diaria. A diferencia del Kazuma de la historia original, este estaría casi en bancarrota. Si se lo preguntan, también habría sucedido la visita de Kazuma a la tienda de Whis, donde Aqua casi la exorciza. Además, Whis habría revelado que era una general del Rey Demonio, tal como en la historia original. Ahora, centrándonos más en Kazuma, este habría conseguido un trabajo en el mismo lugar donde había trabajado anteriormente con Aqua. De manera coincidente, encontró a Megumin trabajando ahí. Kazuma, siendo como es, hizo todo lo posible por ignorarla, pero Megumin lo notó.
sorprendida y, a la vez, enojada por la indiferencia de Kazuma, lo agarró como un niño bravucón que quería quitarle el almuerzo. Kazuma, al darse cuenta, se recompuso y le explicó, casi a la fuerza, todo lo que él y Aqua habían pasado desde la separación del equipo. Megumin, por su parte, se disculpó por haberlos abandonado y le contó todo lo que había sufrido. Con un toque de drama, le pidió que la dejara volver al equipo, prometiendo hacer cualquier cosa para que la aceptara. Como era de esperarse, Kazuma, con su típica actitud, comenzó a mostrar una cara de superioridad, presumiendo todo lo que tenía y exigiéndole todo lo que tendría que hacer para volver al equipo. Cansada de sus reproches, Megumin empezó a usar chantajes, recordándole cómo él la obligaba a usar su hechizo de explosión y se aprovechaba de su falta de energía para ver su ropa interior. Con todos los trabajadores de la obra escuchando la discusión, Kazuma, avergonzado, le tapó la boca y, como si fuera la primera vez que se conocieran, la aceptó de inmediato en el equipo para no arruinar lo poco que le quedaba de reputación. Así, las cosas avanzaron. Kazuma aceptó a Megumin de nuevo en el equipo, y ambos continuaron trabajando en la construcción. A veces, Megumin lo chantajeaba con revelar algunos de sus secretos para que la llevara a hacer sus explosiones diarias. Por su parte, Aqua estaba feliz de que Megumin volviera al equipo, y los días continuaron con cierta normalidad. Sin embargo, un día, el general del Rey Demonio visitó de nuevo el pueblo de los novatos. Esta vez, Beldía llegó buscando la luz que había caído ahí. Todos los aventureros quedaron sorprendidos, pero Aqua y Kazuma quedaron helados de miedo, pues sabían exactamente a qué se refería. Mientras los eventos se desarrollaban, algo inesperado ocurrió. La alarma del destructor se activó. Tan rápido como había llegado, Beldía desapareció. Parecía que le tenía un gran temor al destructor. Como en la historia original, todos los aventureros se organizaron para enfrentar al destructor, pero esta vez Kazuma propuso un plan diferente: desviar la trayectoria del destructor en lugar de enfrentarlo directamente. Este Kazuma, al no tener tan mala reputación como en la historia original, fue obligado a liderar el plan. El plan consistía en destruir el campo de protección de maná del destructor, tarea asignada a Aqua y a otros aventureros con hechizos similares. Por otro lado, Megumin y Whis liderarían los ataques hacia las patas del destructor para desviarlo del camino. El plan se llevó a cabo con éxito, mostrando una de las pocas ocasiones en que Aqua fue útil. El destructor logró desviarse, solo rozando las murallas de la ciudad con grandes dificultades, pero sin causar daños graves. Buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el video. Como se los decía en el video anterior, después de la victoria contra el destructor, Kazuma y su equipo se levantaron con la victoria, con todo el pueblo de Axel felicitando al grupo que antes era considerado un grupo de inútiles, que ni siquiera podían con un sapo, pero que ahora los había salvado al derrotar al destructor. Y más que obvio, los recompensarían de manera muy generosa económicamente, lo que les permitiría vivir bien por un tiempo. También, fueron reconocidos como el primer grupo capaz de contraatacar al destructor, algo que ningún reino había podido hacer. Después de esto, pudieron vivir de una manera modesta. Aqua, como siempre, utilizaba su parte del dinero para pagar sus deudas y gastarlo en alcohol. Megumin, como bien sabemos por la novela ligera, enviaba una parte de su dinero a sus padres, quedándose con el resto para ella. Kazuma, por su parte, sería un poco más prudente en esta historia. Al ya conocer a Whis y el potencial de su tienda, invertiría en ella con la idea de traer productos de su Japón para comerciarlos aquí, como lo hizo con Vanir en el volumen número 4 de la novela ligera. Por esta razón, los eventos del arresto de Kazuma y el conflicto con el noble de Axel no ocurrirían, ya que en esta línea temporal no se habría destruido la mansión con el corazón del destructor. Además, Kazuma nunca conocería a alguien en particular. Dejando eso de lado, los eventos sucederían de manera calmada, con Kazuma haciendo su rutina de explosión diaria y Aqua, siendo simplemente Aqua. Todo se mantendría en calma hasta que conocieran a Yun Yun. Ese nombre, vaya, es algo raro. Pero en esta historia, el encuentro no sucedería como en la original. Aquí se habrían conocido después de una de las rutinas de explosión en el castillo abandonado por Beldía, quien lo dejó por temor al destructor, alejándose temporalmente de la ciudad de Axel.
Situando a Yun en este momento, ella aparecería para retar a su rival, Megumin, en su típico juego de rivalidad que, sinceramente, parece un juego de niñas, lo cual no es de extrañar, ya que ambas tienen solo 15 años, aunque una de ellas pretende ser adulta. Cosas de este anime. Dejando eso de lado, sucedería el típico duelo entre ambas. Sin embargo, en esta ocasión, Megumin no tendría maná debido a una de sus explosiones recientes. Kazuma, para variar, propondría un duelo de piedra, papel o tijera. Ambas aceptarían, y Megumin terminaría ganando. Yun, oliéndose derrotada, se retiraría. Pero esta vez, algo inesperado sucedería, algo que pasa una vez cada 1000 años. Kazuma se ablandaría un poco. Le preguntaría a Megumin si Yun sabía utilizar magia avanzada, ya que él sabía del gran potencial de los demonios carmesí, algo que había escuchado de Aqua. Megumin asentiría, confirmando que lo sabía, aunque se negaba a aprender otros hechizos porque amaba su explosión. Kazuma pensaría que tal vez podría enseñarle algunos hechizos, que los trucos útiles, más allá de los típicos trucos de fiesta de Aqua o el único hechizo de explosión de Megumin. Con esto en mente, Kazuma llamaría a Yun antes de que se marchara, casi gritándole que esperara porque tenía algo que decirle. Sorprendentemente, le propondría unirse al grupo, dejando a Yun completamente pasmada por la impresión y a Megumin estupefacta en el suelo, donde Kazuma la había dejado plantada. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el video. Como decíamos anteriormente, al Kazuma pedirle esa petición a Yun, ella se quedaría pasmada, como suele hacer al no estar acostumbrada a este tipo de situaciones. Megumin, por su parte, reprocharía a Kazuma diciendo que ya tenían una maga experimentada, entre comillas, y que tener otra sería un desperdicio, típico de Megumin. Sin embargo, Kazuma haría caso omiso de lo que decía, mientras que Yun se negaría, argumentando que no podía estar en el mismo equipo que su rival. A Kazuma, por supuesto, no le importaría el típico juego de niños entre ellas, y simplemente le propondría unirse al equipo y punto. Al final, Kazuma pensaría que eventualmente Yun formaría parte del equipo, mientras de fondo se oían los reproches de Megumin y una Yun aún pasmada. Finalmente, Kazuma propondría una competencia de habilidad, algo que ya tenía calculado porque sabía que Yun ganaría. Como siempre, Megumin reprocharía diciendo que Kazuma estaba actuando por perfeccionismo debido a los pechos grandes de Yun, pero él haría caso omiso una vez más. Aún así, Yun no aceptaría por su rivalidad con Megumin, con su típico bla bla bla. Después de mucho insistir, Kazuma le diría que podría pedirle rivalidad a Megumin o incluso que podrían ser amigos. Esto último casi haría llorar a Yun, y finalmente, el Kazuma lograría que aceptara. Todos en el grupo le darían la bienvenida, excepto una cierta maga que no estaba de acuerdo, pero que igual tenía que aguantarse porque Kazuma era el líder y podía hacer lo que quisiera mientras permitiera que Megumin siguiera con sus explosiones. De igual manera, las cosas avanzaron de manera tranquila, con muchos eventos que no ocurrieron, como el arresto de Kazuma por el noble. Todo sucedería de manera normal en los eventos del volumen 3 de Konosuba, con algún evento aleatorio ocurriendo en la tienda de Wiz. Apenas sucedería el curioso viaje al mundo de Kazuma debido a un artefacto de Wiz. Y ojo, para quienes hayan leído el manga de Konosuba, según lo que leí e interpreté, antes de la llegada del destructor, ellos habrían viajado al mundo de Kazuma, es decir, a la Tierra. Este sería el típico capítulo de personajes de fantasía sorprendidos por el mundo real y utilizando cosas de allí. En este viaje, el equipo de Kazuma, que en la historia original solo viajan y se sorprenden con las cosas del mundo real, haría lo mismo, incluyendo Kazuma yendo a su casa para borrar su historial de la computadora. ¡Qué tremendo chat! Bueno, dejo esto en claro para que no me digan en los comentarios que esto no ocurre en el anime, que antes me reviente una vena. Te invito a ver el primer video de esta serie, te recomiendo repasarlo de nuevo. Sin más palabras, sigamos. Como decía, los eventos de este curioso viaje sucederían tal cual como en la historia original, excepto que, en lugar de Darkness, sería Yun quien los acompañaría. Y, tal como mencioné, Kazuma borraría su historial de la PC antes de regresar. Al final, ellos regresarían a su mundo, y sus recuerdos del mundo real serían borrados de sus mentes, como ya se ha mencionado antes.
Los eventos siguientes avanzarían hasta que, en el gremio de aventureros, llegaría una noticia sobre una mazmorra que, aunque ya había sido saqueada por completo por los aventureros, estaba presentando la aparición de unos misteriosos muñecos con una máscara blanca y negra. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el video. Después de la aparición de los misteriosos muñecos, el gremio de aventureros envió a algunos aventureros a investigar la misteriosa aparición de esos muñecos con máscaras extrañas. Al hacer esto, los aventureros que enviaban volvían casi chamuscados o aterrados, diciendo que esos muñecos no les prestaban mucha atención, pero cuando se acercaban demasiado explotaban, tipo kamikaze. Esto desconcertó al gremio, por lo que decidieron enviar al mejor grupo de aventureros que tenían: Kazuma, Aqua, Megumin y la nueva miembro del grupo, Yun Yun. Tal como se ha dicho, ellos fueron a indagar sobre quién era el invocador de esos muñecos raros. Huele a demonio, decía Aqua con berrinches. Tampoco los enviarían así nomás. El gremio les dio instrucciones y advertencias, tratando de evitar que Aqua, la inútil, fuera explotada por uno de esos muñecos. Sigamos. Tal como se ha dicho, quienes se meterían a la mazmorra serían Aqua y Kazuma, mientras que Megumin se quedaría afuera al depender solo de un hechizo, con Yun Yun como su guardaespaldas, cuidando que no hiciera una locura la niña loca. Kazuma y Aqua, al adentrarse en la mazmorra, encontrarían un camino lleno de muñecos. Lo siguieron hasta llegar al invocador. Dicho camino los guiaría hacia un tipo misterioso con un traje y una máscara idéntica a la de los muñecos. Que bien sabemos quién se trata. A diferencia de la historia original, donde Darkness acompañaba a Kazuma, esta vez sería Aqua. Abro un paréntesis. No estoy seguro, pero creo recordar que Vanir, el demonio, no puede ver a Aqua en sus premoniciones o visiones futuras, ya que ella es una diosa. Díganme en los comentarios si estoy en lo correcto o confundido. Pero supongamos que no puede verla, así de simple. Sigamos. Kazuma y Aqua cruzaron la mazmorra hasta encontrarse con Vanir, quien los esperaba. Al ver a Aqua, Vanir se mostró sorprendido, como si no la esperara o no pudiera verla claramente. Rápidamente llegó a la conclusión de que ella era una diosa, y Aqua, con su arrogancia, lo confirmó. Declaró que era el objeto de culto de la Orden de Axis y que estaba a punto de purificar a ese sucio demonio. Vanir, fiel a su estilo, soltó una carcajada y se presentó como el general del Rey Demonio y Duque del Infierno. Qué personaje tan curioso, a mi parecer, uno de los más rotos de Konosuba. Podría humillar tranquilamente al equipo de Kazuma. Dejando eso de lado, en medio de su presentación, Aqua le lanzó un ataque de purificación, destruyendo su cuerpo. Celebró su victoria de forma repentina, acercándose a la máscara destruida para pisotearla y decirle que eso le pasa por meterse con una diosa y su prestigioso tiempo. Kazuma, sudando una gota gorda al estilo anime, murmuraba que ese era un general del Rey Demonio. Regresaron con las dos magas carmesí que los esperaban afuera, diciendo que todo estaba resuelto, y se retiraron del lugar. Informaron al gremio de aventureros sobre la eliminación del invocador, quien resultó ser uno de los generales del Rey Demonio. El gremio lo confirmó y los recompensó generosamente, tanto económicamente como con un título que los posicionó como el grupo con más potencial para derrotar al Rey Demonio. Pasaron de ser unos inútiles que no podían con unos sapos a derrotar a un general que, según algunos, era más poderoso que el Rey Demonio. Con el paso de los días, la historia avanzó como en la trama original. Vanir reapareció y fortaleció la empresa que formaba con Luis, haciendo a Kazuma más rico con un futuro prometedor. Pero, un día, Aqua comenzó a volverse más pálida, su vitalidad disminuyó a tal grado que parecía un zombie. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el video. El debilitamiento de Aqua era tan evidente que el grupo de Kazuma no podía evitar preocuparse profundamente por ella, incluso si solían llamarla inútil. Era lógico que se preguntaran qué le estaba ocurriendo, viéndola retorcerse de dolor, negándose a admitir lo que le pasaba. Con el paso de los días, su estado no mejoraba, sino que empeoraba, lo que obligó al equipo a buscar respuestas de inmediato. Todos se prepararon.
Kazuma cargaba a Aqua en su espalda mientras ella gemía de dolor, suplicando ayuda, y el grupo corría desesperadamente por todo Axel buscando una solución. Llegaron incluso al punto de recurrir a ayuda externa. Whis y Vanir intentaron ayudarlos, pero ninguno logró dar con una respuesta concreta. Whis descartó que fuera una enfermedad, argumentando que Aqua, como diosa, no debería verse afectada por dolencias humanas. Por su parte, Vanir tampoco pudo detectar nada extraño usando sus poderes demoníacos. Tras esa misión fallida, cuando la esperanza parecía agotarse, recibieron una última pista: visitar una iglesia del culto de Axis en Axel. Esta información fue proporcionada por la recepcionista del gremio, quien les explicó que, al igual que existen iglesias de la diosa Eris, también deberían existir iglesias dedicadas al culto de Axis, aunque estas fueran más comunes en Alcanretia, la ciudad de las aguas termales. Con una última esperanza, se dirigieron hacia la iglesia del culto de Axis. Al llegar, el grupo notó que el edificio no se parecía en absoluto a una iglesia, pero dejaron las críticas de lado. Estaban ahí para salvar a Aqua. Kazuma, junto con Megumin y Yun, entraron al lugar. Parecía vacío, pero pronto apareció una chica sorprendentemente hermosa. Kazuma, al verla, quedó inmóvil como una estatua, sintiendo de golpe los efectos de su vida como hikikomori. Por otro lado, Megumin y Yun se mostraron claramente asombradas, ya que parecía que conocían a la recién llegada. Sin saber quién era, Kazuma le preguntó: ¿eres una sacerdotisa del culto de Axis? La chica asintió con entusiasmo. Sin embargo, antes de que Kazuma pudiera continuar, la desconocida le extendió una hoja y le dijo con una sonrisa exagerada: ¿te gustaría unirte al culto de Axis? Kazuma se quedó perplejo mientras la chica insistía, acercándose incómodamente a su rostro. Finalmente, Megumin intervino con un grito molesto: Cecily, este no es el momento para reclutar gente para tu loca religión que más parece una secta. Al escuchar esa voz familiar, Cecily giró emocionada y corrió hacia Megumin para abrazarla con fuerza, mientras Megumin intentaba quitársela de encima. La escena resultaba tan cómica como extraña, pero Kazuma decidió enfocarse en el problema principal. Aclarando su garganta, preguntó: ¿eres realmente alguien que pueda ayudarnos? ¿Como una sacerdotisa o algo por el estilo? Cecilia asintió de nuevo, pero al mirar más de cerca, vio a Aqua en la espalda de Kazuma. Sus ojos se abrieron de par en par y exclamó: ese cabello, esa ropa, esa cara. Es la encarnación viva de la diosa Aqua. Sin embargo, al fijarse mejor, notó la expresión agotada y descompuesta de Aqua. Con preocupación, preguntó: ¿qué le está pasando a la diosa Aqua? Kazuma, sorprendido, le cuestionó cómo sabía que Aqua era una diosa sin que nadie se lo hubiera dicho. Cecily respondió tranquilamente: puedo sentir su poder divino. Eso es suficiente para reconocerla. Después de escuchar esto, Kazuma le explicó toda la situación. Para su decepción, Cecily confesó que tampoco sabía exactamente qué le estaba ocurriendo a Aqua. Esto hizo que Kazuma casi perdiera la esperanza, ya que Cecily era su última opción. Megumin y Yun se acercaron con expresiones de tristeza, y los tres parecían resignados ante la posible pérdida de su compañera. Cuando estaban a punto de rendirse, Cecily habló: el maná de Aqua está extremadamente bajo. Incluso para un mortal. ¿Qué significa eso? Preguntaron Kazuma y las demás al unísono. Cecily respondió con seriedad: tal vez algo esté ocurriendo en Alcanretia. Confundidos, le pidieron que explicara mejor, y ella aclaró: los dioses y sus devotos están conectados. Es como si uno dependiera del otro. El grupo se miró entre sí, comprendiendo que su próximo destino era Alcanretia. Cecily, decidida, insistió en unirse a ellos. No puedo quedarme aquí mientras mi diosa necesita ayuda. Voy con ustedes. Sin más tiempo que perder, todos partieron hacia Alcanretia con la esperanza de salvar a Aqua. El grupo se encontraba preparando todo el equipaje para partir rumbo a Alcanretia. Esta vez, su propósito era diferente al de la historia original: salvar a su compañera Aqua. Cecily decidió acompañarlos como ayuda extra, ya que Aqua no estaba en condiciones para apoyar al equipo como solía hacerlo. Durante el trayecto, Cecily no dejaba de molestarlos, insistiendo una y otra vez en que se unieran al culto de Axis. Por supuesto, todos se negaban constantemente, hartándose de sus intentos de reclutamiento. Sin embargo, el viaje estuvo tranquilo. A diferencia de la historia original, no enfrentaron los peligros habituales, como los no muertos, ya que Aqua no estaba en condiciones de atraerlos, y Whis tampoco vino con ellos.
Aún así, el equipo tuvo que lidiar con nuevos obstáculos, principalmente por no contar con una Aqua en plena forma. Aqua no la estaba pasando nada bien. Durante el camino, el grupo tuvo que turnarse para cuidarla, ya que su estado no hacía más que empeorar. Cuando estaban a punto de llegar a Alcanretía, se enteraron de que no podían entrar directamente a la ciudad, ya que una enfermedad asolaba la región. Esto los obligó a caminar el resto del trayecto por un camino alternativo. Yun cargó a Aqua durante un buen rato, pero en un momento de distracción tomaron un desvío equivocado y terminaron perdiéndose. Fue entonces cuando, en medio del camino, se encontraron con una chica aparentemente herida que pedía ayuda. Las chicas del grupo, incluidas Cecily y la debilitada Aqua, no dudaron en apiadarse de ella. Sin embargo, Kazuma se quedó mirando con desconfianza. Entonces, recordó una advertencia que había escuchado en el gremio. Le habían contado sobre una criatura peligrosa que se hacía pasar por una chica débil y lastimada para engañar a los humanos. Esta criatura mantenía a sus víctimas cerca, ofreciéndoles un fruto que no tenía ningún valor nutritivo, y lentamente las hacía morir de hambre, para luego alimentarse de sus cuerpos. La advertencia fue clara. Si te encontrabas con ella, debías mantenerte alejado o eliminarla de inmediato. Con este recuerdo en mente, Kazuma reaccionó rápidamente. Se interpuso entre las chicas y la desconocida, y les explicó lo que sabía sobre esa criatura. Pero, para su sorpresa, las chicas no le creyeron. Kazuma, no puede ser tan mala. Mira, está lastimada. Le dijo Yun con compasión. Kazuma, exasperado, señaló con firmeza. Miren el pie de Aqua. Esa cosa ya se lo está queriendo comer. A pesar de sus advertencias, las chicas insistieron en no atacarla. Al final, Kazuma cedió y decidió dejar a la criatura con vida. Después de asegurarse de que Aqua estuviera bien, el grupo retomó su camino. Tras muchas complicaciones, finalmente lograron llegar a Alcanretía. Una vez en la entrada de la ciudad, Kazuma, visiblemente agotado, se detuvo y miró a Yun. Oye, Yun, tú tienes el hechizo de teleport, ¿verdad? Le preguntó con voz seria. Yun, un poco confundida, asintió. Sí, lo aprendí hace tiempo, cuando practicaba magia avanzada. De hecho, ya había usado ese hechizo para visitar esta ciudad en el pasado. Kazuma se quedó en silencio por unos segundos, como si procesara la información. Pero, de repente, explotó. ¿Por qué diablos no lo usaste desde el principio? Habríamos evitado todo este caos. Su grito resonó por toda la entrada de Alcanretía, mientras las chicas lo miraban con resignación. Una vez más, las cosas no habían salido como Kazuma esperaba. Kazuma no estaba para rodeos. Venía con un objetivo claro: descubrir qué demonios le estaba pasando a Aqua. A diferencia de la historia original, donde los habitantes de Alcanretía se acercaban alegres a recibir a los turistas y las calles estaban llenas de vida, esta vez todo era completamente diferente. Las calles estaban desoladas, vacías, y sin rastro de vida alguna. El ambiente era deprimente, como si toda la ciudad estuviera sumida en una tristeza absoluta. Sin perder tiempo, Kazuma se giró hacia Cecily y preguntó directamente: ¿a quién podemos pedirle ayuda para saber qué está pasando aquí? Cecily respondió con un tono más serio de lo habitual: al sacerdote de la ciudad. Él debe saber algo. Siguiendo su consejo, el grupo se dirigió rápidamente a la iglesia de Alcanretía. Al entrar, encontraron al sacerdote local en un estado lamentable. Parecía estar muy débil, casi moribundo, pero aún era capaz de mantenerse en pie. Tras una breve conversación, el sacerdote explicó lo que estaba ocurriendo. Todo comenzó cuando la gente empezó a beber el agua de la ciudad. Al principio parecía normal, pero luego muchos comenzaron a enfermar gravemente, algunos incluso murieron. Esto provocó pánico entre los habitantes. Muchos decidieron encerrarse en sus casas y rezar desesperadamente a la diosa Aqua, esperando que los salvara. Pero, al no recibir respuesta, la gente comenzó a perder la fe en ella. Otros simplemente abandonaron la ciudad. Aqua, que estaba siendo cargada por el grupo, escuchó esas palabras en silencio. Al oír lo que estaba pasando, bajó la cabeza. Su rostro reflejaba tristeza y culpa. Después de escuchar la explicación del sacerdote, Kazuma y el grupo decidieron investigar las aguas de Alcanretía para confirmar lo que estaba sucediendo. Fueron al principal suministro de agua de la ciudad y, tras inspeccionarlo, descubrieron algo aterrador. Las aguas habían sido manipuladas, alguien las había contaminado. Aqua, dándose cuenta de la gravedad del problema, pidió al grupo que la dejaran encargarse de ello.
Aunque Kazuma y las demás dudaron al principio, ella insistió. Déjenme hacerlo. Yo puedo arreglar esto. Confiando en su decisión, el grupo colocó a Aqua cerca del agua. Con esfuerzo, ella se sumergió en el suministro de agua y, de repente, su cuerpo comenzó a brillar intensamente. Lo que ocurrió a continuación fue algo sorprendente. Las aguas, que antes estaban contaminadas, comenzaron a purificarse rápidamente. Recuperaron su claridad y pureza en cuestión de minutos. Sin lugar a dudas, lo que estaban presenciando era un milagro. Aqua, haciendo uso de su poder divino, había logrado purificar las aguas de Alcanretía. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el video. Después de la derrota del general del Rey Demonio, el equipo de Kazuma logró salvar la ciudad, o al menos eso pensaban. En lugar de ser recibidos con alabanzas y gratitud, los ciudadanos los recibieron con reproches, pues, aunque lograron acabar con el enemigo, la ciudad quedó en peores condiciones de las que ya estaba. La gente, furiosa, estuvo a punto de lincharlos, y si no fuera porque algunos más sensatos intervinieron, habrían terminado muy mal. En lugar de celebrarlos como héroes, les hicieron una pequeña recomendación: que mejor se hicieran responsables de los destrozos. Así que, en lugar de salir victoriosos, Kazuma y su grupo terminaron con una deuda enorme por la reconstrucción de la ciudad. Kazuma, en estado de shock, no sabía qué hacer. Pero la multitud no les dejó escapatoria, amenazándolos con denunciarlos ante las autoridades del reino, lo que, considerando su historial, no habría terminado bien para ellos. Sin más opción, el grupo aceptó a regañadientes, quedándose atrapados en esa ciudad de locos por mucho más tiempo del que les habría gustado. Por si fuera poco, Cecily también fue obligada a pagar una parte de los daños, ya que había colaborado con los responsables del desastre, es decir, con Kazuma y compañía. En cuanto a Aqua, su deuda resultó ser un poco menor gracias a que, según los ciudadanos, su ayuda sí sirvió para algo. Y así, con una deuda monstruosa sobre sus espaldas y muchas horas de trabajo por delante, comienza una nueva y desastrosa aventura para nuestros héroes. Sin más, el equipo de Kazuma fue obligado a trabajar en la ciudad de una manera inhumana, mientras pagaban una deuda en ese lugar lleno de locos. Pasaron los días, semanas, incluso meses, sin señales de vida del grupo de Kazuma. En el gremio de aventureros, al no tener noticias de ellos, supusieron lo peor y los dieron por desaparecidos sin más problemas. Las autoridades del reino, al notar la ausencia de uno de los mejores grupos de aventureros, no iban a dejar que simplemente desaparecieran sin dejar rastro. Así que, sin más que decir, comenzó la búsqueda de nuestros protagonistas. Con el tiempo pasando, los eventos de la aldea carmesí, o como ustedes la conocen, la película de Konosuba, fueron cancelados. ¿Y por qué no sucedieron? Simple. Al no estar Yun Yun, ella nunca recibiría la carta que dio pie a los eventos de la película. Al estar secuestrados por los locos de Alcanretía, también se retrasaría el desarrollo de personajes de Kazuma y Megumin, junto con su relación rara. Además, Silvia, la general del Rey Demonio, nunca obtendría el Destructor Carmesí, o como se llame. ¿Por qué? Pues porque le faltaría alguien en especial, alguien que tiene una afición por robar ropa interior. Pero dejando eso de lado, volviendo con nuestros héroes, ellos no la estaban pasando nada bien. Cada día era un sufrimiento, agotados por el abuso de la gente. Por eso, comenzaron a idear un plan para escapar del lugar. Todos estaban de acuerdo, incluso Cecily y Aqua, aunque fuera a regañadientes. Finalmente, llegó el momento de ejecutar el plan en plena noche. Todo marchaba a la perfección, casi logrando escapar sin llamar la atención, pero la inútil de Aqua, como siempre, terminó levantando las alarmas del lugar. En ese momento, toda la gente del pueblo comenzó a perseguirlos. Sin más opciones, pasaron al plan B, correr hasta escapar de esos locos. Sin más, y de manera casi milagrosa, lograron escapar de esos locos, aunque apenas si lo consiguieron. Pero había otro problema. Sí, habían escapado, pero ahora estaban perdidos en medio de un bosque. Kazuma, alterado por el día de locos que había tenido, comenzó a maldecir todo a su alrededor. Se quejaba de que siempre era él quien sufría, que todo lo malo le pasaba a él. Primero, reencarnó en este mundo con una diosa inútil que solo le dejaba deudas. Luego, terminó rodeado de compañeras incompetentes, exceptuando a Yun Yun, claro.
Y por si fuera poco, fue raptado por una secta de locos, y ahora estaba perdido en medio de la nada con este grupo de inútiles. Sus compañeras lo miraban en silencio, sin decir ni una palabra, porque, aunque doliera admitirlo, todo lo que Kazuma decía era cierto. Pero Megumin no se quedó callada y le respondió de la misma manera, provocando una discusión fuerte entre ambos, donde se dijeron de todo y prácticamente terminaron odiándose mutuamente. En medio de su rabia, Kazuma gritó a todo pulmón: «Por favor, diosa Eris. Quiero volver a Japón. No importa cómo, solo quiero volver». Sin embargo, justo antes de que pudiera seguir quejándose, pisó algo en el suelo. Era un tipo de papel. Lo levantó y, al mirarlo bien, se dio cuenta de que era un mapa. Asombrado, preguntó a sus compañeras que en ese momento estaban destrozadas moralmente qué era la capital que aparecía marcada en él. Aqua, aún desanimada, explicó que se trataba del reino central de todo el país. En ese momento, una pequeña gota de esperanza apareció en Kazuma. «Entonces, tenemos que ir allí». Y así, la aventura de nuestros héroes comenzó. Pero el camino no sería nada fácil. En su viaje, enfrentaron monstruos y todo tipo de peligros que puedan imaginarse. Para sobrevivir, se turnaban para guiar al grupo. Megumin se encargaba de decidir qué era comestible en el bosque y qué era peligroso, gracias a su experiencia. Aqua purificaba el agua y los curaba. Yun y Megumin eliminaban las amenazas del camino. Kazuma lideraba la expedición, y Cecily, bueno, ella brindaba apoyo moral. Sin embargo, Kazuma y Megumin seguían resentidos por la discusión que habían tenido. Cuando finalmente encontraron un lugar seguro para descansar antes de llegar a la capital al día siguiente, Kazuma y Megumin fueron los que tomaron el turno de vigilancia. La situación se tornó algo incómoda al principio, pero con el paso del tiempo, las aguas comenzaron a calmarse. Megumin, en un intento de romper el hielo, le hizo una pregunta inesperada. «Oye, Kazuma, ¿cómo era la tierra? ¿Cómo era el lugar de donde vienes?» Kazuma, sintiéndose un poco mejor, comenzó a hablar sobre todo lo que sabía de su mundo. La conversación poco a poco se volvió más amena, al punto de que ambos terminaron dejando de lado sus problemas. La escena terminó de manera inesperada. Sin darse cuenta, ambos terminaron tomándose de la mano, y durmiéndose, uno al lado del otro. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el penúltimo video de este canal. Sin más problemas, el equipo de Kazuma se despertó apresuradamente al escuchar un ruido extraño. Este ruido no era otra cosa que un cazanovatos. Sin pensarlo dos veces, todo el equipo salió corriendo sin titubear, corriendo más rápido de lo que el pobre monstruo podía seguirles el paso. Sin darse cuenta, habían llegado a su destino, nada más y nada menos que la capital del reino. Al ver la ciudad frente a ellos, el equipo celebró su logro con la esperanza de volver pronto a Axel. Sin más demora, entraron en la ciudad, donde la gente los observaba como si fueran extraños. Sin embargo, a ellos no les importaba. Solo querían encontrar un medio para regresar a casa. Cuando llegaron a un punto de transporte, se dieron cuenta de un problema enorme. No tenían ni un solo Eris. Su ánimo cayó al suelo de inmediato, y se quedaron vagando sin rumbo fijo. Fue entonces cuando Aqua, con su brillante inteligencia, propuso una idea: decir que era una diosa para conseguir seguidores que los ayudaran. Kazuma, al escucharla, la interrumpió de inmediato. Le recordó que era una pésima idea y que, además, parecía que no había aprendido la lección de lo que les pasó el primer día. Mientras los cuatro, o mejor dicho, los 4 y medio pensaban en una solución, sus pensamientos fueron interrumpidos por un alboroto. Una multitud de personas se reunía en la calle, observando con admiración algo en la distancia. Curioso, Kazuma se acercó y le preguntó a alguien qué estaba ocurriendo. La respuesta lo dejó sorprendido. Era la princesa Iris, la heredera del reino. El equipo se quedó mirando con asombro. En medio del desfile, la princesa viajaba en su carruaje escoltada por guardias, lo típico de un sistema monárquico. Sin embargo, cuando parecía que nada malo ocurriría, ella decidió actuar. Aqua, en otro de sus delirios de superioridad, se preguntó por qué nadie la adoraba a ella si era una diosa. Pensó que si demostraba su poder, la gente también la alabaría. Sin que el resto del equipo lo notara, se acercó al camino por donde pasaba el carruaje real y decidió hacer un truco de magia.
Algo simple, solo un pequeño espectáculo de agua. Kazuma, al verla, supo de inmediato que iba a hacer una estupidez. Apresurado, corrió hacia ella e intentó detenerla, tomándola del brazo. Sin embargo, este acto solo empeoró la situación. Un pequeño chorro de agua salió disparado, directo hacia la cara de uno de los caballos que jalaban los carruajes. El animal se asustó y comenzó a alborotarse, provocando el caos. Los demás caballos también se alteraron, haciendo que varios carruajes chocaran entre sí. Uno de ellos estuvo a punto de estrellarse con el carruaje de la princesa. El resultado era predecible. Kazuma y Aqua fueron rodeados de inmediato por los guardias. Aceptando su destino, no opusieron resistencia y fueron arrestados en el acto. Mientras eran llevados a prisión, el resto del equipo intentó evitar que se los llevaran, sin éxito. Y así fue como, por culpa de un capricho de Aqua por destacar, ella y Kazuma terminaron en la cárcel. Sin más demora, pasaron los días y el grupo de Kazuma seguía sin saber qué hacer. Estaban metidos en un problema aún peor que el de Alacretía. La situación no pintaba nada bien para Kazuma y Aqua, y el resto del equipo temía lo peor. Obviamente, intentaron sacarlos de la prisión lo más rápido posible, pero las cosas se salieron de control. Para su desgracia, el reino los declaró terroristas, lo que llevó a que su juicio se organizara de inmediato. Durante el interrogatorio, los trataron como si hubieran destruido una mansión en particular, otra vez. Y mientras tanto, el resto del equipo de Kazuma ya se preparaba para pelear a muerte si era necesario con tal de salvar a sus compañeros. Sin embargo, en medio del juicio, una persona inesperada apareció para ayudarles. Una extraña de cabello blanco y con una pequeña cicatriz en el rostro se ofreció a ser su defensora. El equipo de Kazuma dudó de inmediato. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué quería ayudarles? Era sospechoso que apareciera de la nada ofreciéndose a defender a Kazuma y Aqua. Pero al mismo tiempo, había algo en ella que les daba seguridad, como si ya la conocieran, y así, amigos, fue la primera vez en esta historia que Chris apareció para el grupo de Kazuma. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué demonios Chris los ayudaría si antes apenas si quería interactuar con los humanos? La respuesta es simple. Primero, por su interacción previa con Kazuma. Y segundo, porque aunque solo los ayudó un poco en el pasado, hubo algo que realmente la influenció. El hecho de que Aqua no le cortara la cabeza por su estupidez. Pero dejando eso de lado, la batalla en el juicio comenzó. La situación era crítica. A pesar de todos los esfuerzos, no había esperanza alguna. La sentencia llegó y el veredicto fue claro. Kazuma y Aqua serían ejecutados de por vida. La sala se dividió en opiniones. Algunos aplaudían la decisión, mientras que otros estaban en desacuerdo y preferían que solo fueran encarcelados y pagaran por sus actos. Pero justo cuando todo parecía perdido, como si la misma suerte de la diosa Eris estuviera de su lado, «Objeción, señor jurado», exclamó Chris con determinación, jugando su última carta. ¿De verdad piensan ejecutar a estos dos? Continuó. ¿A los héroes que eliminaron a 2 generales del Rey Demonio? ¿A los que hicieron frente al Destructor? ¿A los que incluso salvaron 2 ciudades enteras? Bueno, digamos que la segunda ciudad fue solo a medias, pero, ¿qué clase de país seríamos si ejecutamos a estos pobres desgraciados? Mientras hablaba, Chris señaló dramáticamente a Kazuma y Aqua. Su jugada fue casi destructiva. Los altos mandos comenzaron a cambiar su postura, y la opinión de la gente en la sala también empezó a dar un giro inesperado. Al final, en lugar de ser ejecutados, su castigo se redujo a simplemente tener una deuda con el reino y trabajar para él. Y así, el equipo de Kazuma celebró su victoria en esta aventura, más o menos. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Chris no hubiera conocido a Kazuma Satou? Sin más que decir, empecemos con el último video de este canal. Muy bien, esta será la despedida de esta serie. La verdad, no le puse mucho empeño, así que seré sincero, pero tranquilo, que solo me refiero a esta historia en particular, por el momento. Ahora bien, hablemos del desenlace de esta historia. Después de los incidentes en la capital, el equipo de Kazuma terminó huyendo con una deuda monstruosa, sin lograr solucionar nada y con la reputación por los suelos. En esta versión, Lord Depp, el noble cagapalo, habría salido con la suya, casándose con Darkness, aprovechando su posición y manipulando la situación a su favor. Pero aquí viene el giro.
Su padre habría sido eliminado con una maldición antes de que pudiera hacer algo al respecto, asegurando su control total sobre la familia Agustines. Kazuma y su grupo no habrían intervenido en estos eventos, pues no tenían una razón de peso para hacerlo. Por otro lado, los eventos de la película Konosuba, Legend of Crimson, sobre la aldea carmesí, habrían ocurrido prácticamente igual que en la historia original, pero justo después del incidente en la capital. Sylvia, la general del Rey Demonio, seguiría siendo eliminada con esa arma que todos conocemos, y no, amigos, lo de Sylvia regresando fusionada con otros generales demoníacos es puro relleno, así que aquí no pasa. En cuanto a la relación entre Kazuma y Megumin, en esta versión avanzaría un poco más que en la historia original. No al nivel de más que amigos y menos que amantes, pero sí con un vínculo más profundo y sincero entre ambos, mostrando un desarrollo más significativo en su relación. En lo que respecta a los eventos de la tercera temporada, estos no llegarían a suceder, primero por una estupidez de cierto personaje, y segundo porque Darkness ya no estaría en el equipo tras su matrimonio forzado con Alderb. Esto cambia el rumbo de la historia y el destino del grupo. Y finalmente, sin entrar en spoilers sobre lo que ocurre después del anime, solo diré que, en esta historia, Kazuma no sería quien derrotaría al Rey Demonio, sino otro personaje. Además, uno de los generales del Rey Demonio que originalmente caería ante Kazuma en la historia original seguiría con vida, cambiando así el curso de la guerra contra el ejército del Rey Demonio. Con esto, cerramos la serie. Y aquí dejamos esta serie incompleta, con muchos cabos por resolver. Espero que les haya gustado a todos ustedes a pesar de los errores que tuve, y solo espero contar con su apoyo para las próximas series que tenga este canal, con mejor calidad, por supuesto. Además, será una labor titánica crear las historias que tengo planeadas, así que solo les pido paciencia. Cerramos esto. Espero que dejen su like y su suscripción, y que también se unan al Discord del canal, donde empezaré a dar información antes que en la pestaña de comunidad. Sin más dilación, hasta la próxima.